Para ello, tenemos una formulación matemática que se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm puede ser descompuesta con el triángulo de Ohm. El triángulo de Ohm relaciona las tres variables: voltaje, corriente y resistencia. Con esta herramienta podremos conocer todas las ecuaciones de la ley de Ohm, las fórmulas que se encuentran aquí abajo. Basta con tapar la variable que queremos conocer y la fórmula quedará delimitada. Ejemplo, si queremos conocer el voltaje, tapamos el voltaje y me queda que es igual a la corriente por la resistencia. Si quiero conocer la corriente, tapo la corriente y equivale al voltaje sobre resistencia. Finalmente, la resistencia, si la tapo, es el voltaje sobre la corriente. Ejemplos con la ley de Ohm. Vamos a realizar dos ejercicios muy sencillos con la ley de Ohm. Este ejercicio de aquí me permite calcular el voltaje del circuito de la figura, sabiendo que la corriente es de 5 amperios y la resistencia es de 10 ohmios. Es un circuito muy básico, pero es posible que tengamos un amperímetro que me indique la corriente de un circuito y conozcamos su valor de resistencia. Para conocer el voltaje que es aplicado en este circuito, basta con aplicar la ley de Ohm, tapamos el voltaje y me queda corriente por resistencia. Reemplazando la corriente de 5 amperios por la resistencia de 10 ohmios, obtenemos un voltaje de 50 voltios. En este siguiente ejercicio me pide calcular la resistencia. Aplicando el mismo concepto, resistencia voltaje sobre corriente, 5 voltios dividido para 1 amperio, 5 ohmios. Es decir, que para que circule 1 amperio de corriente con una fuente de alimentación de 5 voltios, la resistencia debe ser de 5 ohmios. Si yo aumento la resistencia, voy a reducir el valor de la corriente. Esto es muy importante para dimensionar circuitos después sin poder quemar nuestro Arduino. Elementos básicos. Uno de los elementos principales a conocer es la fuente de alimentación DC. Una fuente es un componente eléctrico o electrónico que entrega energía a otros para que puedan funcionar. El ejemplo más ideal son las baterías. Nuestro celular o control remoto requieren de pilas o baterías para poder operar adecuadamente. Son ellas las que generan energía mediante una reacción química y entregan voltaje y corriente a los circuitos electrónicos. Nosotros colocamos un cargador de celular aquí, ya que se lo utiliza muy comúnmente como fuente para circuitos electrónicos. Simplemente debemos acotar que no es una fuente, es un convertidor, el cual convierte el voltaje que tenemos de que toma corriente, que es alto para la electrónica, en un voltaje de corriente continua y 5 voltios con el cual va a trabajar nuestro Arduino. El símbolo de la fuente es el que se encuentra en la esquina superior derecha, teniendo positivo y negativo, ya que la fuente tiene una polaridad, una patita positiva y una negativa. Por la positiva puede salir la corriente y por la negativa regresa a la fuente. El diodo LED, por sus siglas en inglés, Light Emitting Diode o diodo emisor de luz, lo vamos nosotros a conocer como un foco de bajo consumo de energía. El funcionamiento del diodo LED es un poco más complejo, utilizando una aleación de materiales semiconductores y mediante procesos mecánico-cuánticos, una recombinación de electrones y huecos, genera luz, por lo cual, para no meter en gran complejidad de análisis matemáticos y física, vamos a reconocerlo como un foquito el cual consume poca corriente. Posee dos patitas, la más larga llamada ánodo es la positiva y la corta llamada cátodo es la negativa. Su símbolo electrónico está mostrado también en la figura, indicado un triángulo con una barra. Algo que es importante acotar es que este elemento solo se enciende y permite el paso de corriente en una dirección, ya que trabaja como un diodo normal. La corriente entra por el positivo y sale por el negativo, al contrario que si queremos conectar al revés, el diodo LED no se encenderá. La resistencia es la oposición que existe al paso de corriente, como ya se mencionó. Nosotros vamos a encontrar valores de resistencias y muestras como las que se indican en la figura. Existen otras más pequeñas de montaje superficial conocidas como SMD. Sin embargo, nosotros al trabajar con elementos discretos utilizaremos las que se encuentran en la fotografía. El símbolo electrónico es el que encontramos aquí a la derecha. Pulsador. El pulsador es un interruptor que permite el paso de la corriente mientras es pulsado. Nosotros desde pequeños tenemos la costumbre de encender o apagar las luces utilizando el interruptor de la casa. El pulsador hace exactamente lo mismo. Sin embargo, funciona como el timbre. Mientras lo tenemos presionado, permite el paso de corriente encendiendo algún circuito. Si dejamos de presionarlo, no permite el paso de corriente. Te agradecemos mucho por tu atención prestada y no te pierdas la siguiente clase del curso Arduino desde cero. Te esperamos.